un podcast de Cooperativa. Parisi a favor de retomar el acuerdo del PDG con el gobierno. Había que meterle un poquito de corazón a la mega reforma, dijo en el diario de Cooperativa. Termina el plazo para indicaciones en la Comisión de Hacienda. Hay polémica por llamado del PC a movilizarse contra el proyecto. Derrotados en las urnas buscan agitar la calle, frenar los avances, acusó el presidente Kast. Tibio mea culpa del mandatario por su frase sobre los recursos para la investigación científica. A 2 meses de su instalación y a puertas de un nuevo cónclave oficialista. Otro flanco, la verdad es que el ministerio no tiene idea qué hacer con los SLEP, lo dice el alcalde de Fordes. Sichel valora la pausa anunciada, pero pide apurar una decisión. Femicidio en Buin, la víctima llegó baleada al hospital. En Colina, un carabinero de Franco disparó contra los delincuentes en medio de un portonazo. Pido no prejuzgarlo y sobre mi campaña no hay nada. Exalcalde Lavín llegó a enrolarse para poder visitar a su hijo, hoy en prisión preventiva. En el mundo continúa el desembarco en Canarias del crucero afectado por el brote de Anta. China confirma visita de Donald Trump para esta semana. Y en el fútbol, Messi encabeza la prenómina de Argentina a un mes del Mundial en Norteamérica. El Betis de Pellegrini quedó a 2 triunfos de retornar a la Champions. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos en las calles de la región metropolitana, partimos en Buin, donde un hombre le disparó a su pareja en medio de una discusión. Ella murió luego de que el atacante la llevara a un hospital. En Recoleta, en plena calle, una persona fue baleada esta mañana, todo lo cuenta Felipe Cofré. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, acá estamos en la comuna de Recoleta, donde todavía trabaja la brigada de homicidios en este asesinato de un hombre que circulaba por calle Olivos y al llegar a la altura de calle Rengifo es abordado por un solitario pistolero. Esto luego de que se conocieran cámaras de vigilancia y se entendiera más bien la dinámica, porque se hablaba en primera instancia de que había sido los atacantes que habían llegado en un vehículo. Finalmente en este video se ve que el atacante, el agresor, es un solitario pistolero que extrae desde sus vestimentas un arma de fuego y efectúa al menos 3 disparos en contra de la víctima, que circulaba por este lugar con un carro de feria con verduras en su interior. Presumiblemente venía de la Vega Central, que se encuentra muy cerca de este lugar, y sin mediar algún tipo de propagación, sin ningún tipo de diálogo previo, es que se efectúan estos disparos en su contra, lo que hace presumir que se trate de un ajuste de cuentas en este caso. Vamos a escuchar la voz de un testigo. Trabajadores de este sector que dan cuenta lo que escucharon, salieron a mirar y se encontraron con la víctima, que ya hacía fallecida en el suelo en plena vía pública. Esto cerca de las 10 de la mañana acá en la comuna de Recoleta. Pues eso pasó a las 10:20 de la mañana alrededor, donde nosotros, trabajando acá en la obra, escuchamos 3 disparos. En cuestión de segundos nos asomamos y vimos al caballero tirado en el piso. Al principio pensamos que había sido un atropello, pero hablando con los vecinos también, nos dimos cuenta que había llegado un vehículo, le habían propinado los 3 disparos y se dieron a la fuga por esta misma calle de Requinfo. Claro, y es lo que suponían los mismos vecinos que salieron a ver cuando escucharon los disparos. Finalmente, como decíamos, con este registro de cámaras de vigilancia es que se determina que el atacante solitario circulaba a pie y huyó corriendo de este lugar una vez efectuados los disparos. Cambiamos de tema, nos vamos a la comuna de Buin, en donde se reveló el lamentable asesinato de una mujer a manos de su actual pareja. Todo se conoce luego de que personal policial denunciara este hecho personal médico del hospital de Buin denunciara a Carabineros precisamente que había llegado una persona herida de bala. Luego se confirmó que era su propio atacante, su pareja, que luego de una discusión al interior de su domicilio y luego de efectuarle un disparo en el tórax, es el mismo quien, en compañía de unos vecinos, la traslada hasta este centro asistencial, en donde finalmente fallece por la gravedad de esta lesión. Es el mismo atacante que, una vez dejada abandonada a su pareja en este hospital, decide huir y a esta hora está siendo intensamente buscado por la PDI, que quedó a cargo de estas diligencias. El fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, entregó detalles.
un hombre percutió un disparo en contra de su actual conviviente, una mujer de 37 años, producto de lo cual en esta herida fatal devino en la muerte constatada de la víctima en el hospital de Buin. Estos hechos relacionados en este mismo contexto dan cuenta de cómo este hombre, después de una discusión con su conviviente, extrajo un arma de fuego y le disparó. Y esto se suma a otro hecho que ocurre anoche en la comuna de Providencia, es el robo de un vehículo al dueño, que es un conductor de una aplicación de transporte que fue amenazado con armas a fogueo por parte de 3 delincuentes que además con un arma blanca lo apuñalan. Se trasladan estos asaltantes hacia la comuna de Maipú, en donde es identificado por carabineros este vehículo y se logra detener a los autores de este robo. 3 menores de edad, 2 de 16 años y un tercero de tan solo 14 años. El reporte policial, como siempre, con Felipe Cofré. Gracias, Felipe. Retomamos en cualquier momento. Buenas tardes. Sumamos el operativo de bomberos que llegó desde antes del mediodía, incluso a la zona de Sacié con República, corazón del barrio universitario aquí en Santiago Centro, con tránsito suspendido todavía a esta hora por el fuego, el incendio que afectó a una casona, entiendo que dependencia de una universidad, parece que la Universidad Nacional Andrés Bello, y no de la UDP, como dije yo hace un rato a las 12 del día. Y está cortado el tránsito en Sacié, República, Salvador Sanfuentes y Echaurren, un cuadrante bien relevante porque hay harta gente que transita por ahí, hay muchas casas de estudio, dependencia académica, universitaria, hay gente que tuvo que ser evacuada incluso por esto, así que desde temprano que se le está pidiendo a la gente no transitar por el lugar, los equipos de emergencia siguen trabajando ahí. Eso es centro de Santiago, de la comuna de Santiago. Sí, claro, cerca del Metro República. Barrio universitario. A propósito de educación. La ministra Arzola anunció que se estudia una pausa en el traspaso de colegios del sistema municipal a los SLEP. Hay alcaldes a favor y en contra. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Y este domingo en el programa Estado Nacional de TVN, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que el Mineduc estudia realizar una pausa en el traspaso de colegios desde las municipalidades a los servicios locales de educación pública, los SLEP. Esto para evaluar la política. Puede ser que se aplace el que haya ciertos municipios que puedan quedarse más tiempos con su escuela, señaló la ministra, lo que ha causado reacciones a favor y en contra por parte de distintas municipalidades. Escuchamos a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, cuyos colegios ya se encuentran administrados por el SLEP Los Parques, y al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, donde los colegios pasarán dentro de este año al SLEP La Quebrada. Yo estoy completamente en desacuerdo con evaluar esa pausa. Creo que la política pública se tiene que fortalecer. No es la solución pausar, sino que mirar cada realidad. Hay municipios que tienen deudas de cotizaciones previsionales de hace muchos años, ponen muchos recursos desde la municipalidad a educación y muchos municipios que están ahogados. La ministra dice que está reflexionando suspender los SLEP. No es suficiente. Para Ñuñoa el tiempo corre hacia atrás. Quedan exactamente menos de 100 días para que los colegios de Ñuñoa se vayan al SLEP. 5 de nuestros colegios están en el 20% de mejores colegios públicos de Chile. Y que se vayan puede significar un desastre para esas familias. A la ministra le rogamos a esta altura que ingrese lo antes posible a la ley para que la suspensión ocurra. En petición del alcalde Sichel de Ñuñoa, cuando desde el Congreso también hay reacciones de quienes valoran el anuncio de la ministra Arzola, como también de quienes le piden claridad en cuanto al plan del gobierno sobre el traspaso o la falta de desde los colegios municipales a los SLEP. Escuchamos a la diputada republicana Paz Charpentier, al diputado Héctor Barría de la DC y al diputado socialista Juan Santana, todos de la Comisión de Educación en la Cámara Baja. Si hay municipios que administran bien sus escuelas y SLEP con problemas graves y serios, como lo hemos visto, lo responsable es hacer una pausa, evaluar y corregir. El foco debe estar no en defender una estructura estatal por mero compromiso ideológico. Esperemos que los elementos que estén sobre la mesa para este tipo de miradas, de decisiones, sean temas de orden estructural, financiamiento, de funcionamiento, y no una mirada ideológica por parte
del gobierno. Esperemos que la ministra nos informe cuanto antes sobre este tipo de decisiones. Siguen un cronograma que está establecido por ley y no dependen de la voluntad del Ejecutivo o de la autoridad de turno. No es algo que pueda anunciarse ni ejecutarse de la noche a la mañana. Si el propio ministerio considera que existen SLEP que están funcionando mal, lo esperable sería que la ministra anunciara que revertirá los cortes presupuestarios que conocimos esta semana. Por parte de la Dirección de Educación Pública, el ente que administra los SLEP, señalaron que todo cambio está en estos momentos en manos del Ministerio de Educación, por lo que por ahora no entregaron declaraciones, mientras que desde el Mineduc, al intentar durante esta jornada contactarnos con ellos para contar con mayor información respecto a este anuncio que hizo la ministra, lamentablemente durante el día de hoy no ha habido respuesta por ahora. La información la revisamos contigo, Gloria Gutiérrez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al sur, ¿sí? Hay novedades en los tribunales. Comienza en Temuco el juicio contra Pelentaro Yaitul y otros 4 integrantes de la ACAM. Claudio Arévalo, buena tarde. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Claro, en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comenzó esta mañana el juicio contra Pelentaro Yaitul y otros 4 sujetos, personas vinculadas a un ataque incendiario registrado el año 2022 al interior del Fundo San Luis, esto en la comuna de Lautaro. Pero no es solo eso, el Ministerio Público está imputando varios delitos, hechos de violencia que se han registrado en la macro zona sur, específicamente atentados, quema de vehículos en la ruta 5 Sur, así como también una seguidilla de otros hechos vinculados al robo y a la retención incluso de personas. Es una situación que está imputando el Ministerio Público de la región a partir de la indagatoria coordinada por el fiscal Miguel Rojas, a quien pasamos a escuchar respecto de los delitos y las penas que se están solicitando. Por la multiplicidad de delitos y la gravedad de estos hechos, nosotros hemos imputado penas que suman 50 años más de 50 años por cada uno de los imputados. Más allá de eso, lo que le puedo señalar es que en cada uno de los atentados, y eso también se eximió en los alegatos de apertura y en nuestra imputación, de que en ambos casos se dejaron lienzos reivindicatorios, pero aquí nosotros estamos imputando responsabilidades personales que dan cuenta de cada uno de los delitos señalados y por los cuales hemos solicitado las penas altas que ya hemos especificado. Recordemos que esto es una detención en flagrancia en un tiempo inmediato luego ocurridos los hechos. Hay que recordar que el inicio de este juicio ha sido postergado en al menos 3 oportunidades. Se estima que sean 29 las jornadas de juicio aquí en los tribunales de Temuco. Durante esta mañana, Verónica, Rodrigo, llegaron algunas personas dirigentes de comunidades mapuche, específicamente de la provincia de Malleco, a apoyar aquí en las afueras de los tribunales a los imputados. Sin embargo, no se registraron incidentes en el inicio de este bullado juicio en contra de estas 5 personas, todos vinculados a la coordinadora Arauco Malleco CAM. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Seguimos en el sur, sabemos del problema que tuvo el biotren ahí en Chihuayante, un accidente ferroviario, un tren de carga este fin de semana. Hay plan de contingencia. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. Sí, eran las 5 de la mañana del día sábado cuando el tren de carga de propiedad de FEPASA iba circulando en dirección hacia un puerto de la costa de la región del Biobío con celulosa. Sin embargo, al enfrentar la estación Chihuayante del biotren, lamentablemente sufrió un accidente, volcando 9 de sus carros y provocando daño en la vía férrea, además bloqueando el paso vehicular del cruce Santa Sofía. Afortunadamente, las condiciones climáticas de este fin de semana y de esta jornada de lunes han permitido trabajar de manera fluida y hace muy pocos minutos Nelson Hernández, gerente general de FSUR, ha confirmado de que la normalidad del biotren en su línea 1 se retomará durante la primera hora de mañana martes, cuestión que no ocurrió hoy día por razones obvias. Escuchamos a Nelson Hernández. Los trabajos para reponer el tráfico ferroviario se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, con la intervención de los equipos de EFE y de FEPASA en el sector. Es así que ya el día martes pasaremos por una de las vías habilitadas para ir reponiendo paulatinamente los servicios para nuestros pasajeros. Aprovecho de pedir las disculpas correspondientes a nuestros pasajeros por los inconvenientes que esto pudiera provocarles. ¿Por qué ocurrió esta situación? Es parte de lo que desarrolla la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios,
de FSUR. Se espera hoy tener una respuesta de qué falló para haberse protagonizado este accidente allí en la comuna de Chiguayante. Esto reabre otra discusión que viene alimentando el municipio desde hace ya algunos meses, es que se necesita habilitar prontamente una obra que ya está terminada, sin embargo, por razones para ellos inexplicables, aún no se abre. Es el cruce ferroviario Pinares, que ante la inexistencia, producto de este accidente, del cruce ferroviario Santa Sofía, se hace necesario abrirlo. Así lo manifiesta el alcalde de Chiguayante, Jorge Lozano. Claramente abre también una puerta diciendo que una vez por todas tenemos que abrir el cruce Pinares, porque nos damos cuenta que en algunos momentos van a tener que cruzar, van a tener que tapar el cruce Santa Sofía por las maniobras que tienen que realizar, y por eso creemos que es la oportunidad para poder abrir este cruce y poder generar un poco de descongestionamiento que por sí lo vamos a tener. El plan de contingencia continúa. Los trenes que viajen con pasajeros desde Laja o Hualqui hacia Concepción llegarán hasta la estación Pedro Medina, y allí hay buses de acercamiento para terminar el recorrido en la intermodal de Concepción. Lo mismo para esta tarde, en buses saldrán desde Concepción hasta la estación Pedro Medina para luego tomar el tren en Chiguayante y seguir el recorrido. Plan de contingencia que durará hasta la jornada de mañana por la mañana. Es Christopher Espinosa con la información desde el Biobío. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos hace poquito de educación, vamos a la salud con un ataúd. Llegaron alcaldes de oposición hasta La Moneda para solicitar que no se recorte el presupuesto. Reaccionó la ministra Chomalí. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, Rodrigo, buenas tardes. Esta mañana, alcaldes de oposición de 15 comunas de la capital llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregarle una carta al presidente de la República, José Antonio Kast, en protesta por los recortes presupuestarios en salud pública. En específico, los alcaldes afirman que se les ha quitado el financiamiento en cerca de 24 programas, algunos con enfoque a los adultos mayores, otros que financia cuidados paliativos de personas postradas, atención bucal de los niños en los colegios y también programas para la prevención del suicidio, entre otros. Los jefes comunales llegaron hasta La Moneda cargando un ataúd, lo que en sus palabras representa la muerte de la atención primaria de salud en Chile. Además, denuncian que este año recibieron la mitad del dinero de los programas de reforzamiento de atención primaria, por lo que eso y el resto de los recortes presupuestarios generarían múltiples despidos para funcionarios de la salud. Vamos a escuchar al alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, y al jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo, quienes hacen un llamado al gobierno a reconsiderar las medidas que se pretenden realizar en el ámbito de la salud pública. Vamos a tener que despedir, vamos a tener que decirle a muchos trabajadores que no pueden seguir trabajando con nosotros porque no tenemos los recursos. Hacemos un llamado al gobierno, al Ministerio de Salud, a Hacienda, que por favor reconsidere la medida, porque esto va a ir a significar que la salud pública, en definitiva, la atención primaria, va a terminar muerta. Por ejemplo, los PRAPS, que son los programas de reforzamiento de la atención primaria, se depositan en abril y en agosto. A nosotros en abril nos deberían haber llegado 5.000 millones de pesos, nos llegaron 2.500. ¿Qué hago? Despido a la gente, elimino los programas, porque en estricto rigor tengo que subvencionar con recursos municipales que me están recortando de otros lugares también para poder dar este servicio que hoy día los vecinos y las vecinas necesitan. Bien, a estas críticas respondió la ministra de Salud, May Chomalí, quien afirmó que los alcaldes no entendieron el mensaje que se quiere transmitir por parte del gobierno. Dice que lo que se realiza por el Ejecutivo es la revisión de los programas, no la eliminación, y que solo en un aspecto hubo una reducción de presupuesto, que fue en el programa de atención universal. Yo lamento que los alcaldes no hayan entendido el mensaje que hemos transmitido durante todo este tiempo, en que no hay recortes de programas. Lo que sí hay es revisión de programas para hacerlos más eficientes y efectivos, es decir, para que lleguen mejor a las personas para las cuales fueron creados. Efectivamente hubo en un ítems, y todos los municipios lo sabían, que tenían que ver con el programa de atención universal, que todos los sabían, digamos, que iban a reducirse los recursos para este año, pero no hay ningún otro programa.
Bien, entonces ahí la ministra responde que solamente en un programa, en un aspecto específico de la salud, se realizó un recorte presupuestario. La presidenta de la Asociación Nacional de Consejos y Usuarios de la Salud Pública, Rosa Vergara, también estuvo presente en la entrega de la carta al presidente Kast. Explicó la importancia que tiene la atención primaria en la salud pública y también emplazó al Ejecutivo a no realizar recortes presupuestarios en este ámbito. El 85% de la comunidad se atiende en la atención primaria, se atiende en los hospitales. Es por eso que creemos fundamental que el presidente Kast tome las medidas que corresponda a no rebajar ninguna prestación en atención primaria, ni secundaria, ni terciaria. No queremos que más jóvenes se suiciden, no queremos que más adultos mayores se suiciden. Bien, los alcaldes de alrededor de 15 comunas, todos de oposición, afirman que se le ha quitado el financiamiento a varios programas, cerca de 24, los que tienen varios enfoques, sobre todo ciudadanos y por supuesto también de prevención para la salud. También en el contexto de la salud, la titular May Chomalí, la ministra, junto también a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, firmaron un convenio que agiliza procedimientos y exámenes de peritaje en servicios de urgencia de la red pública. Esta firma de convenio se realizó hace pocos minutos en la posta central y desde el Ejecutivo indican que esperan que los peritajes de salud sean más rápidos con este convenio. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Oye, hay restricción de pista derecha en la avenida Padre Hurtado al sur, esto es la zona oriente de la capital, comuna de Las Condes, antes del cruce con Colón. ¿Qué pasó? Que está trabajando bomberos por el alerta de humo en un centro comercial, esto es el mall Plaza Los Dominicos. Entendemos que hay evacuaciones en el lugar y hay muchos problemas de tránsito en ese sector, que es una suerte de media rotonda. Sí, claro, sí. Están evacuando a las personas que estaban en el mall. No se les ha permitido bajar a buscar sus vehículos a los estacionamientos, lógicamente. La congestión, claro. Lógicamente, así es que hay bastantes personas que están tratando de salir del sector. Tránsito suspendido, como decías tú, en la avenida Padre Hurtado al sur entre Río Guadiana y la avenida Cristóbal Colón por el trabajo de bomberos. Hay que preferir al sur Paul Harris, dice Transporte Informa de la región metropolitana. Es el sector oriente de Santiago. Se cumplen 2 meses de la llegada al poder del presidente Kast. Los problemas de instalación marcan estas semanas, errores comunicacionales, se admiten el propio oficialismo, todas puertas de la primera cuenta pública y del cónclave de mañana. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, 2 meses han pasado desde que José Antonio Kast asumió la presidencia y no son pocos en el oficialismo los que reconocen que la instalación del gobierno ha sido más compleja de lo esperada. Si bien el Ejecutivo ha intentado marcar una agenda en seguridad, crecimiento económico y control migratorio, en estas primeras semanas también han ocurrido episodios que generan cuestionamientos a la gestión de algunos ministerios y al manejo político de la administración. Uno de los principales flancos es el comunicacional. Declaraciones de autoridades que luego tienen que ser aclaradas, diferencias entre ministros y errores en la instalación de algunas medidas han terminado generando incomodidad en el oficialismo y críticas desde la oposición. A eso se suman los problemas para ordenar las prioridades legislativas del gobierno, ya que si bien el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en el proyecto de reconstrucción, en el Congreso también crecen los cuestionamientos por la falta de avances en otras reformas y por las dificultades para articular mayorías políticas. Y en medio de ese escenario, esta mañana el presidente Kast encabezó el tercer Consejo de Gabinete en La Moneda, una reunión en la que participaron la mayoría de los ministros y donde el mandatario respaldó el trabajo de los secretarios de Estado y criticó el tono de la oposición. Sé de la intensidad de estos días, el despliegue territorial, que ha sido bien impresionante. Tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue una alza de tono inadecuada en el tema de ciencia, que quizás la frase uno la podría modificar, pero lo que nosotros apuntamos es al fondo, de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados. ¿Y la ciencia es fundamental? Sí. Yo voy más allá de lo que a veces se destaca, que es la frase. Voy a lo que se está haciendo, a lo concreto.
Bueno, y el desempeño de los 2 primeros meses de gobierno también se refleja en las encuestas. Según la última CADEM, la aprobación del presidente José Antonio Kast repuntó a un 42% tras varias semanas de baja, aunque el sondeo también muestra que persiste un fuerte pesimismo ciudadano en materias como economía y empleo, justamente 2 de los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo en esta etapa inicial. Todo esto a menos de 3 semanas de la primera cuenta pública del presidente Kast, una instancia que en el oficialismo ven como una oportunidad para reordenar la agenda del gobierno, fijar una hoja de ruta y mostrar resultados en sus principales compromisos. En conversación con Cooperativa, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, dijo que en las primeras semanas el gobierno ha cometido muchos errores y que no era lo que se esperaba, mientras que la jefa de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, reconoció que ha existido desorden. Ha cometido demasiados errores no forzados. Este es un partido que está perdiendo 6-0 el primer set. No veo grandes aciertos, veo una estructura organizacional bastante difícil de digerir y entender. No era lo que yo esperaba, yo creo que están al debe. En términos futbolísticos, veo demasiada estrella y poco equipo. Sabemos el desorden económico que generó el gobierno anterior, ¿cierto? Y ellos hoy día tienen que ordenar la casa. Hemos visto desorden, sí, pero ellos también se han comprometido con volver a ordenarse. Así que démosle un poquito de tiempo para que se ordenen. Bueno, todo esto cuando esta noche el presidente José Antonio Kast se reúne con la bancada del Partido Republicano en Cerro Castillo y mañana hay un cónclave con los senadores oficialistas. Gracias, Camila. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Parisi a favor de retomar el acuerdo del PDG con el gobierno. Había que meterle un poquito de corazón a la mega reforma, dijo en el Diario de Cooperativa. Termina el plazo para indicaciones en la Comisión de Hacienda. Hay polémica por llamado del PC a movilizarse contra el proyecto. Derrotados en las urnas buscan agitar la calle, frenar los avances, acusó el presidente Kast. Tibio mea culpa del mandatario por su frase sobre los recursos para la investigación científica. A 2 meses de su instalación y a puertas de un nuevo cónclave oficialista. Otro flanco. La verdad es que el ministerio no tiene idea qué hacer con los SLEP, lo dice el alcalde de Fordes. Sichel valora la pausa anunciada, pero pide apurar una decisión. Femicidio en Buin, la víctima llegó baleada al hospital. En Colina, un carabinero de Franco disparó contra los delincuentes en medio de un portonazo. Pido no prejuzgarlo y sobre mi campaña no hay nada. Exalcalde Lavín llegó a enrolarse para poder visitar a su hijo, hoy en prisión preventiva. En el mundo continúa el desembarco en Canarias del crucero afectado por el brote de Anta. China confirma visita de Donald Trump para esta semana. Y en el fútbol, Messi encabeza la prenómina de Argentina a un mes del Mundial en Norteamérica. El Betis de Pellegrini quedó a 2 triunfos de retornar a la Champions. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.